el tema de ordenamiento ambiental para seguir sobre esta temática. Y retomando un poco, digamos, la pregunta del compañero de Guatemala, este ordenamiento tiene que ser promovido desde las mismas instituciones estatales. Y dentro de este marco de ordenamiento, la parte de agua subterránea o hidrogeológica, como dice acá en el texto, tiene que ser valorada en su justa dimensión, porque precisamente el hecho de que tengamos en una región agua subterránea o no, de cierta calidad o de cierta cantidad, pues va a condicionar el desarrollo de cualquier tipo de actividades. ¿Por qué? Porque esas actividades pueden contaminar el agua, pero también es importante entender que esas actividades requieren de agua para funcionar, para ser productivas, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que decíamos la semana pasada, que a veces es una paradoja que estamos contaminando el agua que vamos a ocupar para la misma actividad, o estamos impermeabilizando las zonas que recargan el agua que necesitamos para la misma actividad. ¿Verdad? Por eso es importante crear esa conciencia, esa justa dimensión del valor del agua subterránea en el tema de ordenamiento territorial. La planificación del desarrollo de cualquier tipo de actividad productiva, comience precisamente por identificar los acuíferos. Muchas veces ni siquiera sabemos dónde están los acuíferos del país, cuáles son las características de esos acuíferos, ¿verdad? Yo les he mostrado algunos ejemplos de estudios técnicos que hemos hecho y que algunas otras instituciones del Estado tienen también, que han realizado para algunos sitios puntuales, pero no necesariamente para todo el país, ¿verdad? Y entonces, igual, los planes de ordenamiento territorial que se hacen a nivel cantonal, la parte ambiental se basan en información disponible que hay. Y si no hay información disponible, entonces no se incorpora en el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué insisto yo tanto en el tema del ordenamiento del territorio? Porque el agua en general, ¿verdad? Y en este caso el agua subterránea, que es lo que estamos hablando en este curso, hay que verlo como un recurso estratégico. Y muchas veces los tomadores de decisión a diferentes niveles, y sobre todo aquellos que están más arriba, eh, no lo ven como un recurso estratégico, no saben o no les interesa o no quieren verlo, ¿verdad? Y es un recurso estratégico desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista ambiental, es importante entender que el agua subterránea es parte integral del ciclo del agua, ¿verdad? El ciclo del agua tiene una componente superficial y una subterránea. Y no podemos obviar una de ellas, porque hay una relación natural entre el agua superficial y el agua subterránea. Como les decía en algún momento, el agua que va en el río podría eventualmente recargar al acuífero, pero también los acuíferos pueden recargar los ríos. El típico ejemplo que doy en todos los cursos, que lo planteo siempre como una pregunta: ¿por qué en ciertas épocas del año, cuando no hay lluvia, algunos de los ríos siguen manteniendo agua en su cauce? Es precisamente por lo que se denomina flujo base o aporte de agua subterránea al cauce del río. Le está aportando agua. Aquí hay en la lámina un ejemplo de un humedal de Caño Negro acá en Costa Rica, que es un sitio muy importante. Es un humedal, eh, es un sitio Ramsar de importancia internacional, ¿verdad? Y parte del agua que mantiene ese humedal es de recarga lateral de un acuífero que hay en ese sector. Ahí hay varios acuíferos sobrepuestos. El más superficial es el que le brinda agua a este humedal.
Y como si fuera poco importante el hecho de que ese acuífero le dé agua al humedal, es que esos acuíferos que hay en ese sector son transfronterizos, es decir, continúan en Nicaragua. Y entonces una contaminación o un agotamiento en la cantidad de agua de esos acuíferos podría eventualmente generar un conflicto entre ambos países. Dígame si eso no es ser parte de un recurso estratégico, desde el punto de vista político incluso, en este caso. Desde el punto de vista social, el agua subterránea es un elemento vital para la salud de la población, que se abastece de agua que se extrae de pozos y manantiales. En Costa Rica y en el resto de los países, el porcentaje también es bastante elevado de la población que se abastece de agua subterránea. En el caso de Costa Rica es del 92% de la población se abastece de agua que es extraída de pozos o captada de manantiales. Esa es agua subterránea. Como les decía la clase anterior, ¿por qué? Porque la mayor parte del agua superficial que está en los ríos ya está contaminada y los procesos de tratamiento salen mucho más caros, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista económico, es estratégico, desde el punto de vista de salud, es estratégico, ¿verdad? Por eso es que es fuente de vida y no es simplemente un eslogan que se puede utilizar, ¿verdad? Que suena bonito, sino es que es la realidad. El agua es indispensable para el desarrollo em, de las células del cuerpo humano y del cuerpo de todos los animales y de las plantas. Es un elemento fundamental que permite el desarrollo de la vida como tal. Pero también el agua, eh, desde el punto de vista social, es un causante potencial de conflicto entre comunidades o entre comunidades e instituciones del Estado o entre comunidades y empresas que aprovechan el agua. Por eso es importante que la gestión debe ser integral para que el agua actúe como un generador de solidaridad e instrumento de paz. Algunos de los que están acá participaron en la charla que di creo que fue el 22 de marzo de este año, en el Día Mundial del Agua. Agua subterránea y paz, precisamente por esto, por la generación de conflictos por el agua. No solo en Costa Rica, en muchos de nuestros países. La guerra por el agua en Cochabamba, por ejemplo, es famosísima a nivel internacional. El conflicto por el agua en varias zonas costeras de Costa Rica. Incluso algunos de ellos todavía están vigentes. El conflicto por el agua en algunas comunidades del sector sur de San José, por ejemplo, también. Y esos son conflictos que continúan y eso es un problema social al final de cuentas. Pero también el agua subterránea es un recurso estratégico desde el punto de vista económico. El agua subterránea es el motor de desarrollo, es el activador de la recuperación económica, sobre todo ahora después de la pandemia, que muchos de nuestros gobiernos nacionales hablan de eso, de la recuperación económica. Pero todas las actividades productivas requieren agua. Y el caso más típico en nuestro país, que siempre doy como ejemplo, es una empresa transnacional que se denomina Intel, que realiza chips de microcomputadoras o microchip para computadoras. Se instaló acá en Costa Rica porque desde el punto de vista económico le era muy rentable por diferentes componentes. Uno de ellos es la mano de obra calificada, pero otro que poco se habla de él es el acceso al agua.
Para las personas de Costa Rica, eh, ¿dónde está ubicado Intel? Podríamos decir que cerca del En aeropuerto. Belén, cerca del ¿Ah? aeropuerto, en Belén, sí. ¿Qué hay ahí? El acuífero Barba, el El mismo acuífero Barba. que hemos hablado hoy, que hablamos la semana pasada. La cantidad de agua que requiere una industria de este tipo es muy significativa. Incluso ahí muy cerca de Intel hay varias nacientes, varios manantiales, ¿verdad? Que incluso cuando se instaló Intel eran puntos de discusión si estaban dentro o no de la zona de protección del manantial, ¿verdad? Entonces, para que vean que no es una banalidad o un tema, digamos, romántico decir de la protección del agua subterránea, es que todas las actividades requieren de agua. Y en muchos de nuestros países, reitero, el agua de calidad es el agua subterránea, no solo por la calidad, sino también por la seguridad a lo largo del tiempo. El agua de los ríos, en muchos de nuestros países, el río tiene agua cuando llueve, en otros cuando hay de hielo, ¿verdad? En el caso de los acuíferos es constante el flujo de agua generalmente, ¿verdad? Si se maneja apropiadamente, ¿verdad? Entonces, si no vemos el agua como estratégico desde el punto de vista económico, se va a limitar la atracción de nuevas empresas internacionales, se va a restringir la generación de nuevos empleos, se va a contener la generación de riqueza, se va a frenar el desarrollo habitacional como un derecho fundamental de las familias. E incluso se va a poner en riesgo la seguridad alimentaria. Vean qué importante que es el agua, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, estamos hablando de agua subterránea para todo esto, por falta de disponibilidad en cantidad o calidad del recurso, del agua como recurso. Entonces, como les decía, no es en vano el hecho de la protección o un tema menor el hecho de la protección del agua subterránea, porque es la base del desarrollo económico, social y ambiental de una sociedad. La importancia de la visión de desarrollo que tiene cada uno de nuestros pueblos, pensando en que tenemos que llegar a un desarrollo sostenible, donde la parte económica, social y ambiental puedan trabajar en conjunto, equipararse y generar precisamente el desarrollo como tal. Y creemos que eso es desarrollo, pero ¿dónde está la calidad de vida de la población en general? A eso es lo que tenemos que llamar desarrollo, a la calidad de vida. Y parte de esa calidad de vida pues pasa precisamente por tener acceso al agua, en este caso al agua subterránea, en cantidad y calidad. Y para ello tenemos que prevenir y para poder desarrollar la parte económica, pues tenemos que regular algunas de las actividades. Como he dicho en otras oportunidades, no necesariamente prohibir algunas actividades, pero sí regular algunas actividades que pueden impactar negativamente al ambiente